Bueno, los 7 sellos. Pero como tenéis las mentes afinadas después del juego que habéis hecho, espero que podáis tener también la mente afinada para lo que vamos a estar en esta tarde considerando en este libro de Apocalipsis. Y vamos a estar en esta tarde en el capítulo 6 al 8, versículo 1, o sea, son 2 capítulos más o menos, pero son unos capítulos creo que donde el Señor nos habla de una manera muy profunda y muy clara acerca del tema del libro. ¿Recuerda alguien cuál era el tema del libro de Apocalipsis? A ver qué dice. Los últimos tiempos. Ese era el mensaje que aparecía en el versículo 1. O sea, el libro de Apocalipsis es una carta del Señor Jesucristo para su iglesia, donde Él quiere revelarnos cosas acerca de los últimos tiempos. Y estuvimos viendo, para explicar y entender este libro, que a veces es difícil de entender, que aquí Juan nos está presentando como 7 salas de una pinacoteca espiritual, donde lo que él nos va presentando son cuadros que nos van a hablar acerca de características de estos últimos tiempos. Y en la primera sala que veíamos en el capítulo 1, 2 y 3, allí veíamos cómo nos presentaba un cuadro y la imagen era del Señor Jesucristo, glorioso. Y Él está en medio de su iglesia. En estos últimos tiempos el Señor no se ha ido de vacaciones, Él está obrando por su Espíritu y está en medio de su iglesia, exhortándola, consolándola, animándola. Eso es lo que veíamos en la primera de esas salas. Luego vimos una segunda sala, entramos en los capítulos 4 y 5, y es como si la cámara nos hubiera llevado al cielo, porque nos quiere revelar qué está pasando en el cielo en estos últimos tiempos. Y allí lo que veíamos era un gran trono, y a alguien sentado en ese trono, que es Dios Padre, el cual tenía en la mano una cosa. ¿Alguien se acuerda que tenía en la mano? ¿Un qué? No, un cetro no, aunque es un cetro de autoridad, pero en esa revelación tenía algo en la mano muy curioso. Un rollo, un libro que tenía 7 sellos. Recordadlo, porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo en esta tercera sala hoy. Y en ese libro veíamos que lo que simbolizaba eran los decretos de Dios. Dios ha determinado todo lo que ha de acontecer desde el principio de estos últimos tiempos hasta el final de estos últimos tiempos. En ese libro están escritos todos los decretos de Dios, todo lo que va a acontecer, porque Él es Dios soberano y Él tiene autoridad sobre la historia. Pero había un problema, ese libro contenía los decretos de Dios, pero ¿quién era digno de llevar a cabo esos decretos? Juan parece que no encuentra a nadie y veíamos que estaba llorando, ¿no? Y se acerca uno de las ancianas y dice, no llores, hay alguien que sí es digno. Y entonces aparece un cuadro precioso de alguien que tenía como un cordero inmolado, ¿verdad? Pero era el león de la tribu de Judá, es Cristo. Él, por su obra en la cruz, Dios el Padre le ha dado autoridad para llevar a cabo el desarrollo de la historia de esos últimos tiempos. Y en ese desarrollo de la historia está incluido la redención de su pueblo, la derrota de Satanás y la inauguración de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y Él va a llevar a cabo ese plan. Por eso vamos a entrar esta tarde en la tercera revelación, que es precisamente la de los 7 sellos. Y os recuerdo, cada una de estas salas nos van a hablar acerca de los últimos tiempos y son descripciones acerca de cuáles son las características de estos últimos tiempos. Cada una de las 7 salas que vamos a estar visitando, cada uno de los cuadros que vamos a estar viendo, nos van a hablar de características de estos últimos tiempos. Así que en esta tarde lo que quiero presentaros, de manera muy breve, no vamos a tener tiempo para ver con mucho detalle, pero sí quiero mostraros 9 cuadros que nos va a presentar aquí Juan, que nos van a hablar acerca de estos últimos tiempos, del desarrollo de estos últimos tiempos, de cómo Cristo está desatando cada uno de esos sellos y se va revelando a lo largo de estos últimos tiempos la historia de la humanidad. ¿Y qué es lo que acontece en estos últimos tiempos? Pues fijaos, vamos a ir al primer sello. Os pongo ahí unas imágenes, son simplemente representativas. Y recordad, el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Lo digo porque mucha gente interpreta esos cuadros como si fuesen personajes literales, físicos, que va a aparecer un caballo con un jinete en un futuro. Pero Juan está usando simplemente símbolos para hablarnos de realidades, de características de estos últimos tiempos, ¿vale? Así que entramos en el primer sello, versículos 1 y 2, y nos dice Juan que en esta nueva sala él mira la pared y ve un cuadro, y dice, he aquí que vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo
y para vencer. Ha habido muchas interpretaciones acerca de estos 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y lo podéis ver en muchas películas, ¿no? Que en las portadas siempre aparecen esos 4 jinetes, y la idea siempre a veces como que al final de los tiempos, antes del juicio final, van a aparecer estos 4 personajes, ¿no? Montados a caballo en esos 4 caballos de colores que van a arrasar la tierra, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad de lo que Juan nos va a decir aquí. Juan está hablando de manera simbólica y fijaos, ¿a quién representa este caballo blanco y a alguien que lo monta? ¿Y qué tiene que ver con los últimos tiempos? Como os dije, para interpretar todos estos símbolos siempre vamos a tener que ir al Antiguo Testamento. Y hay un salmo mesiánico, Salmo 45, donde allí el salmista está hablando acerca de este rey que está por venir, de este ungido del Señor. Y fijaos cómo lo describe, Salmo 45, versículos 4 y 5. Este rey dice, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Esta es una descripción de ese Mesías, de ese rey enviado por el Señor, que se presenta como alguien que viene cabalgando, un caballo, es un jinete. La característica es alguien con humildad, pero con justicia, y además dice que tus saetas agudas, es decir, que tiene un arco en su mano. ¿Cómo se presenta este caballo blanco? Como alguien que viene cabalgando sobre él, que tenía un arco y que tiene poder, dice que tiene una corona y que salió venciendo y para vencer. Y si nos convence mucho, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, lo veremos dentro de unos meses, nos presenta una imagen del final de los tiempos, del juicio final, y mirad, allí aparece alguien que también viene montado en un caballo blanco. Apocalipsis 19, 11 al 13. Dice, entonces vi el cielo abierto, Juan está viendo aquí otro cuadro, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Dais cuenta? Como el Salmo 45, alguien que viene a traer también justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, como veíamos en el capítulo 1, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Pregunta, ¿quién es este personaje? Es Cristo, es Jesucristo, con toda su gloria. Así que, hermanos, para mí este caballo blanco, este jinete que se presenta aquí, tiene que ver con Cristo y con el avance del Evangelio en estos últimos tiempos. Este caballo blanco representa una característica que tienen estos últimos tiempos, desde que Jesús vino por primera vez hasta el final de los tiempos, el avance del reino de Dios es imparable. Eso es una primera característica. Cuando Cristo le dio a sus discípulos la gran comisión, ir y hacer discípulos a todos la tierra, desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto no era simplemente una promesa o un brindis, solo esto es la garantía de que el avance de su reino es algo imparable que alcanzará a todas las naciones. A todas las naciones. Y él ha salido venciendo y para vencer. Eso significa que nadie podrá acabar con la iglesia. Nadie podrá acabar con el reino de Dios. Y la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la misma muerte está garantizada. Él ha salido venciendo y para vencer. Amén. Os voy a enseñar un vídeo muy curioso. Este vídeo representa, es una visión general, pero para que veáis, ¿no?, cómo esto en la historia es así o no es así. Es un vídeo que encontré, dura 2 minutos, pero representa la evolución o el impacto de las 5 religiones mayoritarias en el mundo, desde el año 3000 a.C. hasta nuestros días. Y se representa de una manera gráfica para que veáis esa evolución. Fijaos. Vemos quizá una de las religiones iniciales, el hinduismo. Vemos como Abraham nace en Ur de los Caldeos, y ahí comienza su peregrinaje, y el reino de Israel se comienza a extender y establecer con sus idas y venidas de las conquistas y reconquistas, ¿verdad? En torno al VI siglo antes de Cristo nace un personaje muy conocido, Buda, y ahí comienza la expansión del budismo por el mundo, especialmente en India,
la zona asiática. Pero en el año 0 la promesa es cumplida y Cristo nace y es crucificado y es resucitado. Jerusalén en el año 70 es saqueada y los judíos son exiliados, y ahí comienza la expansión del Evangelio, el inicio de los últimos tiempos. Es cierto que en el siglo VI nace también otro personaje, el Mahoma, y ahí se extiende el Islam alrededor de todo el mundo. Pero fijaos en el desarrollo de la influencia del cristianismo a partir del año 1000 en todo el mundo. Es verdad que hay cierto crecimiento del Islam, sobre todo en el norte de África. Pero fijaos, Europa, siglo XVI, final de la Edad Media, y cómo después del descubrimiento de América lleva a que ese evangelio se ha expandido también por América del Norte, América del Sur, Oceanía, también es impactada. Y durante todo el desarrollo, hasta el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, los grandes avivamientos en Estados Unidos, y sobre todo el siglo XX, un gran avivamiento en África, que tuvo un impacto de manera que el cristianismo se expandió de manera increíble, ¿no? Quizás África pueda que sea uno de los países que más se ha extendido el evangelio en el siglo XX, ¿no? Y esta sería la panorámica general. Cristo ha salido venciendo y para vencer. Estamos en el proceso, estamos en los últimos tiempos, pero el avance del reino sabemos que está garantizado. Él va a impactar a toda tribu, lengua y nación con el evangelio. Y vemos que se está cumpliendo. ¿Quién iba a pensar que 12 hombres allí en Jerusalén, los pescadores, sin apenas conocimiento, puedan impactar el mundo? La explicación no es que estos hombres eran muy listos. La explicación es que hay alguien que tiene autoridad y poder y que ha salido venciendo y para vencer, y que es nuestro Señor Jesucristo. Segundo sello. La primera característica es esta, ¿vale? La expansión del evangelio. Pero el Señor quiere que seamos conscientes de la realidad. ¿Qué más hay en estos últimos tiempos? Segundo sello. Dice, cuando abrió el segundo sello y oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hay otra realidad que también caracteriza estos últimos tiempos en los que vivimos, y es conflictos, guerras y derramamiento de sangre. Yo no creo que nadie puede negar esta realidad. No solamente en nuestros tiempos, pues yo por curiosidad estuve mirando simplemente en el siglo XX, no vais a encontrar ni un solo año donde no haya habido un conflicto bélico en alguna parte del mundo. Principios de siglo tenemos la guerra entre Bolivia y Brasil, la Revolución Mexicana también a principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial de 14 al 18, la Guerra Civil China, la Guerra Civil Española que sufrimos aquí, ¿verdad?, del 36 al 39, la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Irak, la Guerra de Liberia. Yo era pequeñito y me acordaba de la Guerra Civil libanesa, que estaban pegando tiros todo el día. Tenemos la guerra de ahora Rusia, Ucrania, tenemos el conflicto en Oriente Medio entre Israel y Gaza. Estos últimos tiempos también se caracterizan por guerra, conflicto y muerte. Y no solamente nos lo dice Juan, sino que el Señor Jesucristo ya nos lo advirtió. Mateo 24, hablando acerca de los últimos tiempos, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. El Señor está diciendo, tranquilos, pueblo, tranquilo, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué el Señor quiere darnos este segundo sello? Quiere que entendamos que Él está al control de la historia. Es necesario que todo esto acontezca. Dios, sin ser el autor del pecado, sin ser el autor del mal, sin embargo, Él en su soberanía usa los conflictos y la guerra para llevar
el clímax de la historia al punto que Él quiere llevarlo para la venida de su Hijo. Y es necesario que todo esto acontezca. Humanamente es difícil de explicar por qué Dios permite una guerra y que mueran niños y mueran personas. Pero hermanos, Dios es soberano y Él hace lo que tiene que hacer y lo hace en justicia. Él es soberano y en este segundo sello nos habla de esta realidad. Estos últimos tiempos hay conflictos, guerra y ha sido dada autoridad. ¿Quién es el que da autoridad y da permiso para todo esto? Dios mismo. Dios es el que está permitiendo que todo esto ocurra en el mundo y Él tiene un propósito. Tercer sello. Dice, cuando abrió el tercer sello, y oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este símbolo quizás nos resulta un poco extraño, ¿verdad? Esta imagen de la balanza, sabéis que era un instrumento usado para pesar los alimentos. El trigo y la cebada era la herramienta que se usaba en el comercio para la compra de alimentos y esa balanza era la que determinaba el precio del alimento en función del peso. Y quizá algo que nos pase desapercibido cuando leemos este sello, porque no estamos acostumbrados a medir las cosas en libras ni usar los denarios para pagar. Pagamos en euros, pesamos en kilos. Pero fijaos, una libra romana eran unos 366 gramos, y un denario era el salario de un día de un jornalero. Así que este versículo se podría traducir como un pan de trigo y 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Eso es lo que grita la voz. ¿Ahora qué os parece el precio del pan? Un poquillo caro, ¿no? Un pan un poquito caro, ¿no? Sin embargo, hay algo curioso. Dice, el precio del vino y del aceite no se ven modificados. Sabéis que el vino y el aceite en los tiempos en los que está escribiendo Juan a los creyentes en el primer siglo era un artículo del lujo. Aquel aceite es verdad que estuvo carísimo hace un tiempo, ¿no? Así que no te lo podías permitir. Pero en el primer siglo era aún mucho más caro. El vino y el aceite era algo que solamente puede comprar alguien con mucho dinero. Ahora es curioso, el pan vale el salario de un día, carísimo, y sin embargo el vino y el aceite, productos de lujo, siguen al mismo precio. El tercer sello nos está mostrando otra de las características de estos últimos tiempos y es la injusticia y desigualdad económica. La codicia del hombre que lleva a los que más tienen a oprimir a los que menos tienen. Mientras los pobres pasan dificultades con cada crisis, no llegan a final de mes y apenas pueden comer y mucha gente muere de hambre, con cada crisis los ricos son cada vez más ricos. Y esto es así en el mundo. Estoy mirando las estadísticas del año 2015 y el 99% de la población mundial posee menos riqueza que el 1% de la población mundial. Es decir, que hay 3.600 millones de personas en el mundo que si juntas todo el dinero que tienen, sería el equivalente a lo que tienen las 62 personas más ricas del mundo. Brutal. Eso ocurría en el siglo I, ocurría en la Edad Media y ocurre en nuestros días. Pero hermanos, el Señor es consciente de esta realidad. Él no se le escapa que haya desigualdad económica e injusticia. Él no es ajeno al dolor ni a las dificultades económicas que muchos de sus hijos pasan también, pasando necesidad. Pero hermanos, tenemos que recordar, Dios está gobernando. Dios es el que ha dado autoridad para permitir que este caballo negro permita esa injusticia y desigualdad económica y Dios está llevando a cabo sus propósitos de llevar la historia de la humanidad hacia el clímax para la aparición de su Hijo. Él está obrando en este mundo. Cuarto sello. Y este cuarto forma el primer bloque, ¿no? Estos 4 jinetes de Apocalipsis son, por así decirlo, un bloque que nos está hablando de estas características de los últimos tiempos. Dice, cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto sello nos dice otra de las características de estos últimos tiempos, y es la presencia de la muerte en el mundo. La realidad de que morimos. Y aquí este sello se presenta de muchas maneras, ¿no? La muerte es algo que es inevitable, ¿no? Benjamin Franklin decía, hay 2 cosas seguras en este mundo, la muerte y pagar impuestos.
Pues la muerte, sabemos que los impuestos algunos tratan de evadirlo, ¿no? Pero la muerte nadie se puede escapar. La muerte no discrimina a nadie por edad, ni por sexo, ni por nivel cultural, ni porque tengan mucho o poco dinero. Hay ricos que mueren, pobres que mueren, todos terminaremos muriendo. Y este sello nos presenta incluso la manera en la que esa muerte se hace presente en el mundo. La muerte puede llegar por guerras, por hambre, por enfermedades, una pandemia como el COVID que tuvimos hace unos años, donde murieron millones de personas, o desastres naturales. Esta es una realidad que está presente en estos últimos tiempos. Hermanos, tenemos que seguir recordando algo. Dios está gobernando este mundo. En un mundo donde hay muerte, donde hay dolor, Él no es ajeno, ni tampoco es indiferente a ello. Pero Él lo permite porque Él tiene un propósito con todo eso. Y es llevar la historia de la humanidad al clímax para la redención de su pueblo y para la inauguración de unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde ya sí que no habrá más muerte. Ese es el último enemigo que Él va a vencer. Este cuarto sello representa el último bloque y ahora Juan ve un quinto sello que es distinto a los demás. La cámara ahora parece desplazarse hacia arriba, de la tierra al cielo, y allí él ve en el cielo algo distinto. Ve un grupo de hombres y de mujeres, son creyentes, que han sufrido el martirio por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Están en la presencia del Señor, disfrutando de la presencia del Señor. Y dice Juan que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué están haciendo estos creyentes en la presencia del Señor? Por un lado, disfrutando de su presencia, pero fijaos, ellos están clamando por justicia. Están pidiendo al Señor que venga ya a este mundo, que traiga justicia de una vez en un mundo donde hay muerte, donde hay justicia, donde hay maldad. Están cansados de ver estas cosas. Y dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Creo que este sello nos revela otra realidad de estos últimos tiempos. Y es algo que creo que deberíamos grabarnos a fuego como creyentes. En primer lugar, una de las características de estos últimos tiempos es que la Iglesia va a sufrir persecución. Hermano, si eres creyente hay algo que está garantizado para ti. Estás en una guerra espiritual y vas a sufrir persecución de una manera o de otra. Por causa de la fe, muchos llegarán incluso a dar su vida en esa guerra, en un mundo que es hostil hacia Cristo y hacia su Iglesia. Y ellos han estado dispuestos a dar su vida. Yo no sé, nosotros en España aquí, sobre todo mi generación, yo creo que esto nos suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Hemos vivido en una burbuja donde, bueno, quizá a lo mejor en el colegio se podían reír de ti o alguien te puede lanzar una burla, pero no tenemos una persecución física como en otros países. Pero el hecho de que nosotros aquí no lo veamos no significa que haya hermanos nuestros que no estén sufriendo en países donde realmente se juegan la vida y están en un culto y entran en la iglesia y los queman vivos. Y eso está pasando hoy en día. Esto es una realidad de la que tenemos que ser conscientes. En el siglo I, II, III y IV, a los que fue escrita esta carta, los cristianos eran perseguidos como criminales y emperadores como Domiciano, Marco Aurelio, Nerón, persiguieron brutalmente y los echaban a los leones donde eran devorados para que la gente se divirtiera mientras veían a estos creyentes morir. En el siglo II, la Inquisición medieval, en el siglo XVI al XIX, la Inquisición española, donde incluso aquí fueron perseguidos muchos por ser protestantes o creyentes, por leer sus Biblias. Eran quemados vivos en la hoguera. En Vietnam, un periodo de persecución del siglo XVII al XIX, 130.000 creyentes perdieron la vida, 130.000 personas, ¿no? Y bueno, Puertas Abiertas, en el estudio que hace, dicen que en el siglo XX se contabilizan como 45 millones de cristianos que han muerto por causa del Evangelio, por ser fiel al Señor. No sé, ahora vivimos quizá cómodos en España, pero hermanos, tenemos que estar preparados. El Señor nos avisa, en estos últimos tiempos la Iglesia va a sufrir persecución. Y es posible que a nosotros nos toque sufrir esa persecución. El Señor nos advierte, así que tenemos que estar preparados. Pero si esto es una de las cosas que el Señor nos habla, creo que hay otra aplicación también de este quinto sello.
Y es que en segundo lugar, fijaos la respuesta que el Señor le da a estos que están clamando por justicia. Dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, Señor, ¿por qué permites que tu iglesia sea perseguida? ¿Por qué permites todo este sufrimiento en tus hijos? ¿Por qué toleras que la muerte campe a sus anchas por este mundo? ¿Por qué no traes justicia ya? Queremos ver tu justicia, tu gloria, tu santidad. Si tú realmente estás en el trono, como nos ha mostrado en la visión, ¿por qué permites todo esto en el mundo? Y mirad lo que el Señor le dice. Versículo 11. Dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¡Qué fuerte! La razón por la que Dios no ejecuta su juicio de manera inmediata en un mundo donde hay pecado, donde hay maldad, es porque Dios está ejercitando su paciencia, dando tiempo para tener misericordia de más personas. Incrédulos que a lo mejor han participado en la muerte de otros creyentes, el Señor está esperando para que se puedan arrepentir y puedan venir a Cristo, los cuales a su vez se convertirán en mártires por causa de Cristo. Como Pablo, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia, alcanzado por el Señor, que finalmente dio su vida por causa del Evangelio. El apóstol Pedro escribe a los creyentes que están sufriendo persecución y les dice lo mismo, porque muchos se planteaban, Señor, ¿cuándo vas a traer juicio? Y Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que este quinto sello nos está hablando de esta realidad. En estos últimos tiempos, la iglesia va a ser perseguida. Será perseguida, pero el Señor está en su trono y Él está siendo paciente con este mundo. Sí hay pecado, hay dolor, pero Dios tiene un propósito con todo eso. Y Él no ignora que sus hijos estén sufriendo injusticia y que estén siendo asesinados en este mundo tan cruel y despiadado. Y sabemos que Él va a traer justicia, pero mientras tanto, Él está siendo paciente para tener misericordia de muchos. No sé si alguno viste la película, una que se llama El final del espíritu, ¿no? Me impactó, es una película sobre unos misioneros que van al corazón del Amazonas y allí predican a una tribu remota casi, que estaban a punto de desaparecer, los Bodani. Y esta tribu los mató a estos misioneros. ¿Sabéis lo que pasó en la familia? Las esposas de estos misioneros fueron a verlos para decir, os perdonamos y para seguir predicándoles el Evangelio. Y se convirtieron, esta tribu, y se convirtieron en su totalidad. O sea que fijaos, persecución de los creyentes, pero Dios teniendo misericordia. Vamos con el sexto sello, versículos 12 al 17. Si bien es cierto que ahora cada sello nos ha dado una descripción panorámica de estos últimos tiempos, ahora con el sexto sello, Juan en este cuadro es como si la cámara se acercase al final de los últimos tiempos para describirnos qué va a ocurrir al final de estos últimos tiempos. Y allí en estos versículos, del 12 al 14, nos da una descripción simbólica que puede que nos cause perplejidad, porque dice que el sol se pondrá como negro con este sexto sello, la luna se volverá en color rojo, sangre, las estrellas se precipitarán sobre la tierra, el cielo va a desvanecerse y a enrollarse como un pergamino y toda isla se va a remover de su lugar. Os quiero decir, son símbolos, ¿vale? No imaginéis que el cielo se va a enrollar ni que la luna va a de repente chorrear sangre, no se trata de eso. De hecho, si vais al Antiguo Testamento, no tenemos tiempo en esta tarde, pero podéis buscar en Ezequiel, en Amós, en Joel. Si alguien quiere la referencia, se las puedo dar. Pero todos estos profetas hablaron de ese momento final de los últimos tiempos y usan exactamente estas mismas figuras. Un terremoto que sacude toda la tierra, el sol oscureciéndose, Amós 5:20, la luna que se vuelve como sangre, las estrellas que caen de la tierra, el cielo que se desvanece y la gente huyendo aterrada. Todos estos elementos nos están describiendo de una manera simbólica el final de estos últimos tiempos. Y lo que el Señor nos quiere decir con todos estos símbolos, en primer lugar, que el final de los tiempos será un evento repentino y sin aviso. Como un terremoto cuando ocurre, que de repente aparece y ¡pum!
llega a toda la tierra. Será un evento además global. Por eso usa el sol y la luna, que son visibles, todo el mundo ve el sol y la luna. Ese momento, ese sexto sello, cuando se ha desatado, está haciendo referencia al juicio final, cuando el Señor venga a traer juicio, todo el mundo se va a enterar. Las estrellas que caen, esas montañas removidas, nos hablan de que va a ser un día de horror y de agitación para el mundo completamente. Será un día de caos y de confusión para el mundo. El cielo que se desvanece y se enrolla nos habla de que ese juicio final será el evento que dará por cerrado y por terminado los postreros tiempos y por tanto supondrá el final del sistema, del mundo tal y como lo conocemos, porque el Señor viene a traer juicio e inaugurar unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y no solo eso, sino si los versículos 12 al 14 nos describen las características de ese evento futuro en la historia, al final de los tiempos, los versículos finales 15 al 17 nos describen cuál va a ser la reacción de los habitantes de la tierra. ¿A quiénes afectará este evento? Pues fijaos, a todo el mundo. No habrá absolutamente nadie que pueda escapar de este evento, meterse en un rinconcito y decir, uy, que no me mire. Cuando el Señor venga a traer juicio, nadie podrá escapar de su mirada escrutadora. Afectará a reyes y a los presidentes de los países, a los grandes empresarios del mundo, a los grandes presidentes de los fondos monetarios, a la gente que tiene influencia y poder, pensadores, actores, escritores, todo el mundo. Y a la gente anónima también, gente de a pie. Dice a todo siervo y a todo libre. Ahora os podéis imaginar la cara de aquellos que se han burlado del Evangelio, que se han reído, que se les ha predicado el Evangelio y han dicho, eso son tonterías, como va a venir Jesús por segunda vez. El juicio vendrá en aquel día sobre ellos. Todos los ateos agresivos que piensan que esto de Dios es un cuento, que es una invención de los hombres, aquellos que piensan como Nietzsche que Dios ha muerto, ese día las caras se les cambiará completamente, porque el Señor vendrá con toda su gloria a traer juicio a este mundo. Y aquí esta imagen que nos presenta es la de estos hombres que no van a poder soportar el rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Ellos nos dicen esta imagen que preferirán morir en un holocausto nuclear o que las montañas caigan sobre ellos y ser aplastados antes que seguir mirando el rostro del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel día el Cordero de Dios va a manifestar su ira terrible para todos aquellos que han rechazado el Evangelio. El Señor cuando vuelva por segunda vez no será como la primera, que vino de manera humilde en un pesebre. Vendrá con toda su gloria, habiendo sido paciente por muchos años, pero vendrá a traer juicio a este mundo. La primera venida no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Pero una vez pasado el tiempo de gracia, este sexto sello nos habla que al final de los tiempos, con ese evento, lo único que va a quedar en ese día va a ser juicio. Y aquel día, sea cual sea tu condición, sea que tengas mucho dinero en el banco, que tengas una casa muy bonita o que no tengas nada, todo eso dará absolutamente igual. Porque solamente habrá una pregunta importante en ese día, y es, ¿cómo puedo escapar de este juicio? ¿Quién va a poder sostenerse en pie en ese día del juicio? Y para responder a esa pregunta es por lo que Juan introduce ahora dos cuadros en el capítulo 7 que vamos a ver brevemente, a modo de interludio. Los 144.000 sellados. Juan ahora describe a un grupo de 144.000 personas que además nos dice que son de las 12 tribus de Israel. Y la manera en la que Juan está describiendo a este grupo de personas nos recuerda a un censo militar al estilo que se describe, por ejemplo, en Números, capítulo 1, donde se habla de las 12 tribus de Israel y todos los soldados que pertenecían a cada una de esas tribus. Ahora, ¿quiénes son estos 144.000? ¿Por qué Juan de repente nos presenta este cuadro? Pues verás, no podemos interpretarlo. Yo no interpreto esto de manera literal. No creo que sean 144.000 personas, como dicen los testigos de Jehová, que son los únicos que se van a salvar o que irán al cielo. Es un número simbólico. Y por supuesto que Juan sigue usando este número simbólico, aunque use estas 12 tribus de Israel, porque os pregunto algo, no sé si
¿Os habéis dado cuenta? ¿Habéis leído el capítulo 7? ¿Recordáis? ¿Alguien me podría decir? Esta es pregunta para nota, ¿eh? Estas son difíciles. ¿Alguien me podría decir qué diferencias hay entre esas 144.000 personas donde son nombradas 12 tribus de Israel y las 12 tribus de Israel que encontramos en Números 1? Es difícil, es para notar, ¿eh? No sé si alguien al leerlo se percató de la diferencia. Está multiplicado de 12. Vamos a ver eso. Pero si tú lees en Números 1 las 12 tribus de Israel y lees la descripción de estas 12 tribus de Israel, de los 144.000, ¿qué diferencias hay? Bueno, la digo yo, que tengo tiempo para verlo. Creo que aparece aquí de mí, pero yo creo que no aparece de mí, sino que se dividía de José en Exactamente. Y Manasés, eso es. Si miráis el detalle, veréis que esas 12 tribus no se corresponden exactamente con las 12 tribus de Israel. En primer lugar, la tribu que es nombrada en primer lugar es Judá. ¿Quién era el primogénito de las 12 tribus de Israel? Rubén. Ya tenemos una diferencia. En estas 12 tribus de Israel nombradas por Juan en la visión, el primogénito, el que es nombrado en primer lugar, es Judá. Luego la tribu de Dan no se incluye en esta lista. Tampoco Efraín aparece en esta lista. Sin embargo, José sí que es mencionado como parte de la lista, cuando en el Antiguo Testamento, en vez de José, siempre ha nombrado Efraín y Manasés. Lo que decía Eliezer, Leví, es mencionado también como parte de esta tribu, cuando en realidad esta tribu no es mencionada, ya que no tenía parte en la tierra de Israel, no le correspondía a ningún territorio. Y creo que esta descripción de este cuadro es intencional, porque Juan lo que está describiendo aquí no es el Israel nacional, sino es el nuevo Israel, el Israel espiritual. Creo que esa es la razón por la que aparece presidiendo la lista Judá, porque es el león de la tribu de Judá, el primogénito del Israel espiritual. Es Cristo nuestro Señor el que tiene la preeminencia, el primogénito entre muchos hermanos, uno dice Pablo en Colosenses. Y esta idea del Israel espiritual no es ajena a la Escritura, porque Pablo nos lo enseña claramente. En Romanos 9 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No hay dos pueblos de Dios. Israel en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, pero en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es Israel, los que creen de Israel, más los gentiles que creen que son injertados. Ese es el pueblo de Dios. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No se trata de tu descendencia en la carne, lo que te hace ser parte del pueblo de Dios. Se trata de la descendencia espiritual. Dice, en Isaac se llama llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, que el verdadero Israel de Dios, que son estos 144.000, está formado por una multitud que son los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y de ahí el número, comentaba Anita antes. ¿Por qué 144.000? Es un número simbólico, 12 por 12, por 1000. 12 por 12, el 12 significa 12 tribus de Israel, 12 son los 12 apóstoles, 12 por 12 es los creyentes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y el 1000 es porque también 10 es un número muy simbólico, 10 por 10 por 10, 10, o sea, 3 veces 10, nos habla de la completitud. Y el 10 es un número que está formado por 6 y 4. El 6 es número de hombre, 4 son los 4 puntos cardinales de la tierra. Es decir, que estos 144.000 representan a todos los creyentes de todas las épocas, a lo largo y ancho de este mundo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y estos 144.000 son aquellos que son sellados. Sellados para no sufrir la ira de Dios. Y es interesante esta idea del sello. Es muy precioso y significativo porque, ¿sabéis? Un sello protege. Protege de que no pueda ser manipulado o alterado algo. Es como ese sello lacrado que protegía una carta para que no pudieran alterar su contenido. Un sello además marca propiedad de algo, ¿verdad? Cuando le ponemos un sellito a una ropa, dices, esto es mío, ¿no? Le marcas tus iniciales, eso marca propiedad a lo que tú sellas, ¿verdad? Y un sello también certifica que algo es genuino. Por ejemplo, un sello de calidad de un jamón, esto es pata negra, y le pones el sello, certifica
que ese jamón es auténtico. Pues fijaos, nosotros los creyentes hemos recibido ese sello de parte de Dios. Si os fijáis en este cuadro, los que han sido sellados son aquellos que no van a recibir la ira de Dios. Son aquellos que van a ser guardados, que van a ser preservados de esa ira. Y a nosotros como creyentes, el Padre nos ha sellado, porque gozamos de su protección durante toda nuestra vida. El Hijo también nos ha sellado con su sangre preciosa, porque esa sangre nos ha comprado y nos ha redimido, y somos suyos, somos de su propiedad. Es como si Él nos hubiera puesto el sellito de tú eres mío, yo te voy a guardar y yo te voy a proteger. Y el Espíritu Santo también nos ha sellado, porque Él mismo certifica de que somos hijos de Dios. Es como esas arras que nos hablan de la garantía que tenemos de esa promesa de un futuro de gloria con el Señor. ¿Qué os parece? Precioso, ¿verdad? Este interludio, este cuadro que encontramos aquí, si el sexto sello nos habla de un día terrible de juicio donde este mundo va a tener que sufrir la ira del Cordero, Juan quiere que con este cuadro entendamos que no todos sufrirán. Aquellos que han sido sellados, los 144.000, es decir, los creyentes, los que están unidos por la fe a Cristo, ellos van a ser preservados. Y se presenta además como un censo militar. Es muy interesante esta figura, porque aquí Juan lo que nos quiere presentar es los creyentes desde una perspectiva de la iglesia militante. Estamos involucrados en una guerra espiritual. Estamos contra las fuerzas del mal. Estamos en este mundo y el Señor nos ve como esa iglesia que está siendo trabajando y sirviendo como la iglesia militante por la causa del reino. Por eso se presenta de esa manera. Sin embargo, fijaos en el siguiente cuadro que encontramos, Juan ahora ve otra cosa. Tiene una visión de los creyentes, pero ahora están en el cielo. Si bien la iglesia militante ha estado durante estos últimos tiempos en guerra, sufriendo, siendo muchos martirizados por causa del Evangelio, Juan quiere recordarnos algo. Y es que ahora muestra su cámara en el cielo y ve allí a una multitud que está con ropas blancas y están en adoración al Señor. Por un lado, el primer cuadro es la iglesia militante, la que ha estado sirviendo, luchando, a veces dando su vida por causa del Evangelio, pero ahora Juan y el Señor quieren recordarnos que hay un futuro de gloria. La visión que vemos aquí en los versículos siguientes del capítulo 7 es una visión de la iglesia triunfante. Son los mismos, los 144.000 del cuadro anterior, y esta multitud incontable es la misma iglesia, pero ahora está glorificada y está en la presencia del Señor. ¿Tú te puedes ver allí, en un rinconcito de esa multitud? Porque si leéis vuestras Biblias, en esos 144.000, si sois verdaderos creyentes, está también vuestro nombre. Y en esa multitud que está adorando, aunque todavía no ha llegado ese tiempo, pero allí te puedes ver ya adorando al Señor en gloria y disfrutando de su presencia. Y si alguien tiene duda, fijaos lo que Juan dice a uno de los que estaba allí, que le pregunta: ¿quiénes son estos que están vestidos con ropas blancas? ¿Quiénes son y dónde han venido? Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, los 144.000, los que muchas veces han tenido que dar su vida por causa del Evangelio y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa multitud no está disfrutando de esa gloria simplemente porque lo hayan pasado mal, la gran tribulación. La razón por la que ellos están allí es porque han lavado sus ropas. Es decir, por la fe, Cristo, por su sacrificio, sus pecados han sido perdonados y ahora ellos tienen una justicia que no es la suya propia, es la de otro. Pero el Padre los ve como ve a su Hijo, justo y perfecto. Y están disfrutando de la victoria del Cordero y están disfrutando de la presencia del Señor. De hecho, esta escena conecta perfectamente con el capítulo 5, con esa visión celestial donde, como veremos en todas las salas, todas acaban en fiesta. Todas acaban en una celebración de adoración al Señor. Porque ese es el final que les espera a los creyentes. Hay gloria futura. Y terminamos con el último sello. Este es el más cortito, el que encontramos en el versículo 1 del capítulo 8. Todo este capítulo 7 simplemente ha sido un interludio, dos cuadros que nos ha presentado Juan para hacernos entender
y responder a la pregunta ¿quién se va a sostener en pie en el día del juicio? Los 144.000, esa multitud que va a disfrutar en gloria. Pero justo a continuación dice que aparece ese séptimo sello. Dice el versículo 1 del capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y este sello quizás nos deje un poco perplejos, ¿no? ¿Qué es eso de un sello y que todo el mundo se calle, ¿no? Pues fijaos, esto podemos verlo de nuevo a la luz del Antiguo Testamento y es interesante que el silencio en el Antiguo Testamento siempre está asociado con lo que acontece después del juicio divino. Es como la calma después de una tormenta, ¿verdad? Por ejemplo, Habacuc 2, cuando el Señor está profiriendo los ayes contra los impíos y termina de esta manera. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Zacarías 2 profetiza esa gloria futura del pueblo de Dios en su presencia y dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado en su santa morada. Es muy significativo el silencio siempre después del juicio de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué aparece este séptimo sello? Creo que es una manera de mostrarnos a través de este cuadro la majestad y la santidad de Dios tras la ejecución de su justo juicio a este mundo. Cuando Dios ejecute su juicio sobre este mundo, no habrá apelaciones. Ni una sola persona podrá decir, no es que me trataste mal, no es que no te diste cuenta de... No habrá un tribunal supremo al que reclamar, porque Dios habrá juzgado en perfecta justicia, habiendo tenido paciencia y habiendo dado oportunidad. Nadie podrá apelar al juicio del Señor, nadie podrá recriminarle absolutamente a nadie. Lo único que cabrá esperar en aquel día de los impíos es un reverente silencio, un asombro ante la justicia que Dios va a desplegar ese día y su gloria y su majestad. ¿Qué os parece en estos últimos tiempos esta descripción? El Señor nos ha mostrado a través de estos cuadros, nos muestra a través de estos cuadros lo que cabe esperar en estos últimos tiempos. Un avance imparable del reino de Dios. En medio habrá guerras, conflictos, habrá desigualdad económica, la muerte está presente en este mundo, la iglesia va a ser perseguida, muchos tendrán que dar su vida por causa del Evangelio. El Señor está teniendo paciencia con muchos para que muchos vengan al arrepentimiento, pero hay una advertencia clara, el Señor vendrá a traer juicio. Ese sexto sello nos anuncia el juicio y solamente aquellos que están abrazados por la fe a Cristo son aquellos que podrán ser librados de ese juicio. Y no habrá apelaciones. Nadie podrá decir nada en ese día. En aquel día final, lo único que será manifestado será la gloria del Señor, que vendrá a traer juicio contra los impíos, a mostrar misericordia con aquellos a los que Él ha sellado y ha amado desde antes de la eternidad, y vendrá a inaugurarnos cielos nuevos y una tierra nueva, que Dios mediante veremos una descripción más detallada en la última de las salas. Pero bueno, hermanos, hasta aquí lo dejo. Espero que haya sido de bendición, que el Señor os bendiga y estoy abierto a preguntas, comentarios, lo que queráis.